Muy bien, entonces continuamos con la parte de definición de funciones. Pues vamos a escribir nuevamente la fecha del día de hoy usando la celda de texto. Voy a poner un poco más de zoom. Y es marzo, abril 2. Si ustedes tienen, aprovechando que es el inicio del video, les recuerdo y les pido de favor que si ustedes si son ayudantes de otros cursos o si sus mismos ayudantes están subiendo contenido y buen contenido a las redes sociales o al Classroom o a YouTube, si quieren colaborar y juntamos todo en una carpeta de Google Drive para que otros estudiantes tengan acceso a más contenido de otros cursos, sería genial, ¿no? Sería ideal para que pudiéramos compartir justamente si alguien tiene una experiencia mala con alguna clase, pues, y alguien tiene una buena experiencia con la misma clase, pero con otro profesor, pues que se pueda compartir ese contenido, ¿no? Entonces, pues, justamente yo lo que quiero hacer es compartir este contenido con todos. Quizá no es como de una clase, pero es útil para complementar. Entonces, bueno, en este video vamos a mi correo es alex.794@ciencias.unam.mx. Si quieren escribirme para colaborar en algo, pues se puede hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver en este caso unas funciones, graficar y algunos operadores. Ok, entonces eso vamos a hacer en este video. Control U, es subrayar. Control B, negritas. Ok, Control I, itálicas. Muy bien, al parecer funciona en Windows. Sí, hay unas cuantas diferencias entre Windows y Mac. Linux no estoy seguro nunca lo he manejado en Linux, pero también debe haber algunas diferencias. Control 2 hace raíz, Control 3, Control 4, pues ahí se van haciendo distintas cosas, ¿no? Son como atajos. Sin embargo, pues yo no suelo usarlos porque no los conozco. Entonces pueden jugar un poquito. Empecemos entonces con algunas funciones, ¿no? Podemos empezar a definir algunas cosillas para utilizarlas, ¿no? Entonces, si recuerdan esto, ustedes pueden definir las variables de forma explícita. Luego pueden borrar esas definiciones y su variable puede ser nuevamente la que solía ser x, ¿no? Donde no hay una definición particular para ella. Entonces, si definimos pues x nuevamente igual a 5 y y igual a 8, por ejemplo, pues ahí vamos a tener nuestro output. Y podemos trabajar con ello, ¿no? Entonces, pues x por y nuevamente nos va a arrojar 5 por 8. Entonces, ahora sí, vamos a definir funciones. Vamos a hacer una función. Les recuerdo nuevamente que es útil usar minúsculas. Y es una función que va a depender de una variable x. Y va a ser igual a x al cuadrado. ¿Ok? Así de sencillo, vamos a definir nuestra función. ¿Okay? f2 de x. Como les mencioné, yo no uso matemática como algo continuo, como un lenguaje de programación en mi vida académica diaria. Lo utilizamos porque es una herramienta accesible para los estudiantes, porque es gratuito para la UNAM, los estudiantes de la Facultad de Ciencias, y es muy visual, como van a ver ahora que grafique. Es interactivo, entonces es muy útil para el curso de medios deformables. Entonces hay algunas cosas que las hago por copiar lo que yo aprendí, lo que me enseñaron en algún momento, y simplemente no recuerdo por qué es así. Por ejemplo, este guión bajo me parece que es porque la función depende de una variable que en el momento no estamos diciéndole que es, por ejemplo, esta de aquí. ¿Ok? Entonces, si se fijan aquí, como yo ya había definido x como 5, me está tomando ese valor. Entonces déjenme quitar esas definiciones. Ok, entonces ahora sí, f de x al cuadrado pues va a ser esa función que yo le estoy dando, ¿vale? Y el 2 puntos, me parece que una vez que yo compilo, que yo corro esta línea de código, f de x siempre va a ser x cuadrada. Si posteriormente yo hago, no sé, f por
F2, lo que haría esta línea es ir al código anterior y volver a compilarlo. Si yo tengo funciones muy complejas, sobre todo si las estoy evaluando, eso a veces puede tardar. Sin embargo, con el 2 puntos, lo que yo le estoy diciendo es, ya guárdame esa información. F siempre va a ser x al cuadrado. Y ya no tiene que regresar a buscar el código y volver a compilarlo. Pues para cosas un poco más complejas y tardadas de correr, es útil utilizar esta opción. Que si no la pongo, pues realmente no pasa mucho, ¿no? Sigue siendo rápido en este caso porque es algo sencillo de compilar. Entonces aquí le voy a poner más bien F1 y F2. Entonces, como les mencioné, vamos a hacer algunas gráficas. En particular, en este caso, vamos a hacer unas gráficas en 2 dimensiones. Para eso vamos a utilizar el comando plot. Entonces plot es muy sencillo de utilizar, simplemente nos pide, si se fijan aquí hay una línea como flechita roja, nos va a pedir algunos argumentos. Esos argumentos son precisamente las funciones, por ejemplo F1, y F1 por ejemplo va de, hay que darle, ¿de qué depende F1? F1 depende de X, y X va a ir de, no sé, de menos 10 a 10. Es lo único que hay que decirle en principio a matemática para que pueda graficar la función 1 en el rango de menos 10 a 10. Entonces ahí tenemos la gráfica, ¿no? Es una parábola sencilla. Claro que de solamente ver la imagen pues no nos dice mucho, ¿no? Entonces hay algunas opciones que podemos pedirle a matemática. Plot legends, para que nos dé las expresiones, ¿no? En este caso, como solamente tenemos a F1, pues solamente nos va, pues la única función que está pintada pues es F1. Pero si nosotros abrimos aquí una llave en el primer argumento, antes de la primera coma, le decimos, ¿sabes qué? Pues yo quiero 2 funciones, ¿no? F1 y F2. Y F2 también depende de X, y quiero que también dependa en el mismo rango. Entonces si nos pinta las 2 funciones y ahora nos dice qué expresiones son cuáles, ¿no? La azul es F1 y la naranja es F2. Si le pido de menos 5 a 5, pues simplemente cambia ese intervalo, ¿no? Entonces hay formas en las que ustedes pueden cambiar el intervalo en X que quieren ver, que quieren visualizar, y el intervalo en Y. También lo que pueden hacer para tener un poco más de que sea más presentable su trabajo es pedirle un título, ¿no? Y en el caso de matemática, la función que necesitan es plot label. Plot label, y le van a poner, pues no sé, funciones prueba. Estas son entre comillas, porque les va a escribir explícitamente lo que ustedes le pidan. Vamos a ponerle ejes, access label. Claro, ustedes me van a decir, oye, Cedric, pero pues yo no me sé todas esas funciones, ¿no? X, me parece que no pone Y. Creo que sí le pongo aquí como X, Y. Ajá. Y si le pongo entre así, ¿hace algo? Sí. Porque X y Y ya eran algunas definiciones, ¿no? Entonces, yo no sé yo no sé qué función necesito para ponerle el nombre a los ejes, ¿no? O poner estas funciones. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, hay una opción que justo se llama options, y ustedes le ponen la función. Esta función, options, lo que va a hacer es decir qué tanto ustedes pueden darle como argumento a la función plot. Entonces ustedes pueden hacer todo esto, ¿no? Entonces aquí algo que ya habíamos hecho era plot, ¿qué hicimos? Plot label, plot legends, que justo era aquí de acá, plot. Y lo que dice aquí none es como lo automático, ¿no? O sea, automáticamente si ustedes no escriben plot labels, no les va a dar ninguna etiqueta. Y esto es es muy útil porque aquí pueden darle mucho formato a su trabajo, colores, cambiar estas etiquetas del rango, pues no sé, muchísimas cosas, ¿no? Cambiar los colores, ponerle un degradado. Sobre todo es muy visual cuando usan lo siguiente que vamos a hacer, que es graficar en 3 dimensiones. Entonces, bueno, este era un pequeño ejemplo de cómo definir algunas funciones de RNR, es decir, que se pintan en 2 dimensiones, ¿no?
pues lo que a mí me gusta y lo que hacemos en el curso sobre todo es pues graficar en 3 dimensiones. 3D plot. Y B. Muy bien, entonces aquí pues simplemente lo que necesitan hacer es definir una función, y esta es justamente la que ustedes van a encontrar cuando ustedes le pongan en matemática graficar en 3 dimensiones. Es una función de R2 en R, pues nos pinta una figura tridimensional, ¿no? X cuadrada más 5 veces Y al cuadrado. Los que estén llevando geometría analítica, me parece que la 2, inmediatamente identifican qué tipo de función es esta, ¿no? Perdón, esta. Ay, no, por. Entonces, si ustedes no saben, pues díganle a sus ayudantes de geometría que les pongan ejercicios para identificar este tipo de curvas. Entonces lo que hacemos nuevamente con la nueva función plot 3D es darle qué función quiero que grafique, ¿no? Y quiero que grafique pues precisamente g de x, y. Y nuevamente, ¿en qué intervalos? Esos intervalos serían pues x, pues en este caso de menos 50 a 50, y pues, ¿por qué no? Y también. Pues aquí va a tardar un poquito más de graficar porque tiene que hacerlo puntos por puntos, y simplemente tenemos aquí nuestra sabanita. Y como se fijan, al yo seleccionarla, al darle clic y moverla, pues es interactiva, ¿no? Incluso los ejes van a cambiar de lado para que sea pues mucho más accesible de ver. Puedo cambiar también el tamaño. Entonces es súper útil el graficado de matemática. Entonces, ¿qué tipo de cosas puedo hacer para que sea más presentable esto? Porque bueno, esto puede simular, no sé, pues una especie de comal, ¿no? Digamos, para calentar las tortillas. Entonces, si quiero analizar una función de calor, pues le doy, a ver, dame la función de calor y quiero un mapa de temperatura, ¿no? Listo. Entonces aquí, pues, si quisiera yo que esto fuera un comal de tortillas, donde el fuego está abajo, pues listo, ¿no? Ya tengo aquí el que está más caliente en el centro, donde el fuego está aquí abajito, y está más frío en las orillas, ¿no? Entonces esto, claro, puede simular problemas físicos reales, denotados por ciertas funciones. Y para verlo, pues simplemente lo grafico, y ya simplemente le doy la función a graficar y el rango de valores, ¿no? Y le pido, ¿sabes qué? Calcúlalo como un mapa de temperatura. Entonces lo que puedo hacer a continuación es un poco más de formato. Plot Legends. A veces las cosas cambian con la versión de matemática que ustedes tengan. Aquí le voy a quitar este menos, me parece que es el que está haciendo que todo se voltee. Quizá era este de acá. No, bueno, no importa. Ya sé cómo. No sé cómo. Sí, depende con las versiones, a veces cambian un poco las opciones disponibles, pero si ustedes descargan la última versión, no creo que tengan ningún problema, ¿no? Entonces aquí tenemos pues la barra que nos da las etiquetas, ¿no? de temperatura. Muy bien, lo que más pueden hacer, pues pueden ponerle los ejes automáticos, ¿no? X y Z, digamos. X, Y. Muy bien. ¿Qué más pueden hacer? Pueden quitar un poco lo que estorba. La caja. Falso. No quiero la caja. Sabes que tampoco quiero el mallado. Listo, se quedan con la sabanita simplemente. Y ustedes pueden importar o exportar más bien esta gráfica en alta definición o en baja definición. La pueden poner en PDF, en TIFF. TIFF es un formato que usualmente es pedido por, digamos, vectorizado por algunas publicaciones, ¿no? Entonces es un formato de bastante calidad de su imagen. Por ejemplo, también, y vamos ahora con los ejemplos que han hecho sus compañeros.
Obviamente pues yo no me adjudico estas gráficas, creo que es importante también eso. No pongo el nombre porque no le pregunté, no se quería poner, si quería que pusiera su nombre, pero pongo lo que él hizo para su tarea, ¿no? Que creo que es válido. Igual y lo copio de alguna otra página, ¿no? Pero bueno, creo que lo importante es justamente buscar qué más se puede hacer, cambiar, modificar. Entonces voy a escribir el código que él escribió, y es el siguiente, espero que lo escriba bien. Menos x al cuadrado, menos y al cuadrado. X va de menos 2 a 2 y y también. Ok. Muy bien, entonces esto en principio. Sin embargo, lo que él hizo fue justamente decirle box ratios automático, el mesh, y justo es algo que yo les pido, ¿no? O sea, que no solamente hagan la gráfica como esta que está aquí, sino que se metan un poco más a las opciones que se pueden hacer. Color function, y él usa una que se llama rainbow, él o ella, no estoy seguro, y es un aspect ratio automático, y la caja que ya está automática pues la deja automática. Entonces eso es lo que él obtiene. Ok, vamos a cambiar un poco el tamaño. Muy bien. Ajá. Entonces él obtiene esta figura que está pues interesante, ¿no? Es como, no sé, aquí pueden ver, por ejemplo, como esta parte de superconductividad, ¿no? Que se tocan estos estados que son céntricos entre ellos, ¿no? Un band gap de 0 en este punto, ¿no? Eso sería, por ejemplo, algún ejemplo particular en el punto 000. Tenemos esa conexión entre estados, ¿no? Y no hay un band gap electrónico, por ejemplo, ¿no? Quizá hay un ejemplo biológico o químico donde suceda este comportamiento. Otro compañero de ustedes hizo algo que se llama, compañero o compañera, la superficie de Dini, que yo nunca lo había oído, no sé qué ejemplifique. De este sí tengo el código, y lo que él hace, voy a copiarlo y pegarlo para no equivocarme, y luego voy a explicarlo, ¿no? Entonces, muy bien, lo que él hace es definir G, para empezar, como una curva paramétrica, y es algo que curvas paramétricas o gráficas paramétricas es lo que enseño en la segunda parte del taller, porque tiene relación directa con como un cambio de coordenadas, como una transformación de coordenadas, y eso se puede asociar, digamos, a una deformación, a un campo de velocidades, a un campo de temperaturas, y lo que es útil es que ustedes pueden ver justo esa deformación y no solamente tratarla como algo matemático, es decir, como un producto de matrices o como un álgebra de matrices, sino ya ver qué le estoy haciendo a mi sólido para deformarlo. Por eso enseñamos esto en el curso de medios deformables, ¿no? Es muy útil. Entonces simplemente lo que él hace es dar la parametrización de sus funciones en tres entradas, y le está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que U en este caso vaya de 0 a 8pi, V de 0 a 1, y aquí le está diciendo como qué tipo de colores va a tomar su gráfica y qué tan transparente va a ser. Aquí quita el mallado, le da valores a los ejes X, Y, Z y le da su nombre a la gráfica. Muy bien, entonces aquí ya la definimos, nada más, y fue lo único que hicimos, definir esta gráfica como G. Lo que él hace a continuación, que es como útil en caso de que no quiera que la grafique en principio, es decir, ¿sabes qué? Muéstrame ahora sí lo que yo definí como G, y quiero que sea una imagen grande. Entonces, muy bien, es justamente esto no es quizá tan rápido de compilar, y por eso lo hizo de esa forma, ¿no? Definió la función y luego la mostró. Entonces, pues está muy padre, está muy bonita, muy interesante. Como de este tipo de cosas hay en Singapur, ¿no? Hay un jardín muy padre con plantas y con
con este tipo de cosas arquitectónicas, geométricas, pues bastante interesantes. Incluso alguna vez fui a un simposio de algo que se llama Realidad, y usaron matemática para diseñar el modelo en 3 dimensiones de una impresión digital que hicieron. Hicieron una impresión en 3 dimensiones y la programaron en matemática, entonces también pueden hacer ese tipo de cosas. Bueno, entonces esta es la parte de graficar en 2 y 3 dimensiones. En los videos de los siguientes talleres utilizo este justo parametric plot para hacer algunas aplicaciones de dinámica de medios deformables, entonces podrán verlo en los siguientes videos. Finalmente, como les comenté, vamos a hacer rápidamente derivadas, integrales y resolver un sistema de ecuaciones para ver qué más se puede hacer con matemática, ¿no? Entonces voy a borrar algunas funciones que ya tenía, F1, F2 al menos, para volver a utilizar esas variables, ¿no? Entonces vamos a definir F1, vamos a definir más bien F1 como pues una función sencilla de derivar, digamos, la función exponencial, la función e a la menos x. Muy bien. Entonces recuerden que la exponencial es una función importante, se pone con mayúsculas, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la derivada? La derivada de la función, vamos a ponerla justamente x-bajo. Muy bien. Está protegida. Entonces, en este caso, donde ya la función está definida, lo que se hace es a ver, es que ya sé qué está pasando. Más bien hay que ponerla como una función, la función exponencial de menos x. Ahí está. Bueno, espero que me deje hacerlo. Ok. Este tipo de errores son usuales a veces, como les mencioné, no manejo matemática, entonces pues espero que funcione. Es la derivada de F1 respecto de x. ¿Okay? Funcionó, muy bien. No estoy muy seguro de por qué pasa este problema, porque a veces la función exponencial ya está protegida y no quiere que le des otro valor a la función, entonces nos da esta línea de salida. Sin embargo, sí interpreta bien la función y la podemos derivar. Entonces vamos a definir, pues la función 2 ahora como la derivada de f1 respecto de x. ¿Qué pasa si, por ejemplo, integramos pues la función f2 respecto de x? Pues nos debe dar la función f1, ¿no? Nos debe regresar la exponencial a la menos x. Entonces es muy fácil, es simplemente aplicar la función d, que es la derivada, y la función integral. ¿A qué? Pues en el primer argumento va la función y en el segundo argumento va la variable respecto a la cual queremos integrar. Por ejemplo, si defino f3 es una función de x nuevamente, y que sea, pues no sé, 3 veces el seno de 2x. Muy bien. ¿Qué puedo hacer con ella? Pues vamos a, justo aquí le voy a poner 2 puntos. Vamos a integrar dicha función f3 de x respecto de x. Entonces esto nos debe dar, si dividimos aquí, nos debe dar 3 medios, menos 3 medios del coseno de 2x, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Justo, menos 3 medios del coseno de 2x. Igual podemos nosotros, pues, nuevamente derivar f3 respecto de x. ¿Ok? Ay, ¿por qué nos dio 0? F3 de x. Listo. Muy bien, entonces esas son funciones sencillas de aplicar una vez que sabemos cómo definir las funciones matemáticas, digamos. Este tipo de interpretación nos permite rápidamente calcular derivadas, integrales, definir los rangos en los cuales queremos definir la integral, es decir, pues, integrales definidas,
Y bueno, ya será cuestión que ustedes busquen qué más se puede hacer con eso. Y bueno, ustedes pueden incluso graficar estas funciones. En el taller siguiente usamos una función que se llama manipulate, donde podemos darle intervalos de valores que queremos que se grafiquen y podemos manipular esos valores y ver cómo cambia la gráfica en tiempo real. Entonces es súper útil. Muy bien, como último punto vamos a ver la parte de resolver un sistema de ecuaciones. Para eso primero hay que definir nuestras ecuaciones. Entonces lo que voy a hacer aquí es dar un par de enters para en cada línea definir una ecuación, entonces que sea un poco más limpio. Para eso pues necesitan un sistema de ecuaciones pues que se pueda resolver, ¿no? Entonces les recomiendo pues no inventarse cualquier cosa porque pueden salir cosas un poco más complejas, ¿no? Entonces después de cada ecuación vamos a poner una coma y vamos a escribir las siguientes ecuaciones. x3 igual a x4. Entonces vamos a trabajar con 4 incógnitas, x1, x2 y x3, x4. Y aquí voy a poner algunas variables a las cuales yo les voy a asignar valores, ¿ok? Entonces necesito 4 ecuaciones al menos. Coma x1, y1 más x2, y2. Muy bien, entonces aquí es que justo tengo abierto ok, lo que voy a hacer es darle x1, x2, x3, x4, x1, y1, x3, y3, x2, y2. Ok, déjame ver si ahora sí se puede. Muy bien. Lo que pasa es que como ya lo redefiní en otro notebook para probarlo, como que no me está dejando volver a hacerlo. Bueno, no importa, lo que voy a hacer es decirlo, ¿sabes qué? En vez de x, pues q. En vez de x va a ser q. Y en vez de y va a ser p. P. ¿Ok? ¿Sí era eso? Bueno, nuevamente espero que funcione aún con este pequeño errorcillo. Entonces, ya con el sistema de ecuaciones, pues simplemente le voy a pedir, ¿sabes qué? Resuélvelo. Resuelve las ecuaciones para Q1, Q2, Q3, Q4, donde cada valor que se va a tomar es para A que vale 5, P1 que vale 100, P2 que vale 100 y P3 que también vale 100. Ok, nuevamente nos salió ese pequeño errorcillo. Muy bien, ya chequé el error, me disculpa. Lo que pasa es que varias cosas. Uno, aquí primero tenía esto. Me faltaba un signo igual de este lado, si se dieron cuenta quizá. Y justo con eso ya podía bien definir mi sistema de ecuaciones. Y dos, en algún lugar, en algún momento definimos A como una variable y no me dejaba asignarle como que este nuevo valor 5. Entonces aquí la eliminé. Compilé mi sistema de ecuaciones y lo resolví. ¿Para qué valores? Pues para A igual a 5, P1, P2 y P3 igual a 100. Entonces justamente me da los valores para los cuales yo quiero resolver la ecuación, el sistema de ecuaciones Q1, Q2, Q3 y Q4. Y pues puedo utilizar este formato que ya hemos visto antes, dame la parte numérica de dichos valores. Y bueno, eso sería como básicamente lo más esencial de matemática, de graficar, sumar, matrices, tensores,
resolver un sistema de ecuaciones, tener funciones y derivarlas, integrarlas. Si tienen como preguntas de cómo de cómo usar, por ejemplo, la función plot, si ya no se acuerdan, pues le dicen, ¿sabes qué? Ya no me acuerdo de plot, ¿no? ¿Qué era plot? Le dan signo de interrogación, como lo hacen otros lenguajes de programación, y justamente te va a dar como qué tipo de información se puede poner en la función, ¿no? Plot, la función, x mínimo, x máximo. Varias funciones como lo hicimos y x mínimo, x máximo. Si tus funciones dependen de distintas variables, pues pones coma, no puedo, y mínimo, y máximo, z mínimo, z máximo. Muy bien, aquí está como para cuántas funciones quieres ponerla. Si quieren más información, como les mencionaba, como qué más opciones pueden poner, algunos ejemplos, pueden pedirle la documentación de forma local, es decir, con lo que ustedes ya descargaron. Por eso matemática es bastante pesado, porque les descarga mucha información ya, o se pueden ir a la internet, ¿vale? Entonces eso sería como todo por este taller número 1. Ya subí previamente el taller 2, que era la continuación, digamos. Entonces pueden ver esos videos, también son 2 videos me parece. Y bueno, espero que les sea útil, espero que lo utilicen. Si tienen más contenido que ustedes quieran compartir conmigo y con otros estudiantes, pues escríbanme por correo y podemos organizar una carpeta en Google Drive o armar una playlist en YouTube incluso. Bueno, eso es todo, muchas gracias.